mucho que nos tenemos que poner la cosita esa. El micrófono chiquito. En la solapa. Sí, te lo pones en la solapa para que se oiga el teléfono, si no luego la grabación no se va. Y Ale, ¿cómo hace? O sea, me decía ella que, bueno, yo voy a hablar de él, del libro, entonces pues tú empiezas. Yo empiezo. Ya, yo no. Para que haya un orden. Sí, yo creo que tiene más sentido. Sí. Bueno, tenemos que estar hablando para que Autonomía. el otro es ambiental. Sí. Para que lo que sí. Sí, bueno, ahora lo pequeño. Que nos pasamos nosotros. Sí, por favor. Pues yo creo que sí. Que sí. Yo ya tengo el microfonito. Ay, me caga mi faja, ya estoy hasta... Ay. Se va a oír todo, ¿verdad? O sea, hablo con este. Pero eso se lo van a Sí, ese no lo pasamos. Pero yo voy a empezar, o sea... sí, no, está bien. Y creo que lo iban a... No sé si está... Ah. Gracias. Bueno, me voy a quitar esto mientras... Sí, lo quitamos, Pablo. Pues yo digo, pues si queremos... Como quieran, pero por lo menos para hablar, sí, ¿no? Y si quieres de un... Si quieres de una vez, no, ¿verdad? Solo para hablar. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Gracias también a Francisco Vázquez, a Alejandro, a Zenia. Vamos a empezar una presentación de un libro que desgraciadamente no se puede conseguir en México fácilmente, pero se puede pedir vía la Librería Iberoamericana de Madrid. Hay que solicitarlo allá y lo envían. También vía Amazon, que bueno, hay mucha gente que no forzosamente quiere usar Amazon, y creo que también busca libros o... No, esa me la inventé yo. No, esa se la... y pediremos para la biblioteca, obviamente, algunos ejemplares para que los puedan consultar por allá. Y bueno, es una presentación que también es un diálogo. Voy a dejar a Alejandro Estrella la presentación del autor del libro, de Francisco Vázquez, porque él lo ha conocido muy bien y nos va a contar un poco de ello. Este es un libro muy interesante porque plantea una lectura muy personal, una lectura muy larga que ha hecho el autor desde hace varios años. Ha trabajado otros libros sobre Foucault y en pues se atreve, se intenta, nos propone una posibilidad de reconsiderar o de considerar el uso que Foucault puede tener para hacer cosas, con este título muy, muy provocador y muy generador de un guiño con otros libros, ¿no? Y además de permitirnos también pensar un poquito lo que implica el trabajo teórico y metodológico, o el trabajo de pensar y de producir posibilidades de reconstrucción o de construcción de objetos usando esta obra de Foucault. En humanidades es interesante, ¿no? En humanidades como campo de reflexión, como licenciatura, como maestría y doctorado en términos de formación y de investigación, porque pues Foucault, como todas y todos ustedes saben, pues es un autor muy, muy utilizado, muy sobreutilizado, quizá podríamos decir, que todavía genera muchos ecos entre muchas y muchos de nosotros y muchos estudiantes. Entonces es un esfuerzo por sintetizar una metodología o una forma de trabajo que no ha sido fácil de sistematizar, o que a veces no se deja sistematizar. Por lo mismo es un esfuerzo muy ambicioso, aunque sea un libro
aparentemente muy, muy pequeño. A mí me recordó muchas cosas y me hizo pensar en muchas otras. Entonces, pues es un texto muy, muy bienvenido para abrir debates incluso de lo que implicó este pensador en su tiempo y lo que es usarlo a tantos años de su trabajo. Bueno, Alejandro, pues si quieres tú, te tengo que pasar la... A ver si no... El dispositivo. Espera, a ver... Ay, no, lo tengo que poner al revés, ¿no? Es que no tiene uno la costumbre de estas cosas. A ver, espero que esté bien puesto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia, a los que nos están viendo también, ¿no? Saludos, gente del otro lado del charco, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gustaría contar algunas cosas. Lo voy a leer porque así no se me olvida ninguna, ¿vale? No siempre tiene uno la oportunidad de presentar en su propia universidad a quien fue su director de tesis doctoral. La suerte de cada cual en la experiencia del doctorado y la forma en la que vivió la relación con su director pueden hacer de este tipo de acto algo irritante o algo profundamente satisfactorio. En mi caso, sin género de dudas, se trata de lo segundo. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que a quien fue mi director de tesis lo considero hoy maestro y amigo. No son palabras menores ni deben pronunciarse a la ligera. Me gustaría que mi intervención sirviera no solo para acercarles y discutir un magnífico libro, sino para mostrar lo justificado de utilizar estas palabras a la hora de referirme a su autor. Dado que soy yo quien en esta mesa lo conoce personalmente, quisiera que las preguntas que voy a realizar engarzaran con la historia de nuestro encuentro. No quisiera, sin embargo, que estas breves notas biográficas se entendieran como una suerte de hagiografía, un discurso de esos que con tono lúgubre y melancólico exaltan las virtudes de un profesor metamorfoseado en héroe, de un semidios académico, de un viejo mandarín universitario en el ocaso de sus días. Ni Paco se jubila, ni lo estamos velando de cuerpo presente. Mi intención, al relatar algunos pasajes del que fue nuestro encuentro, posee, digámoslo así, un interés sociológico y reflexivo. Y es que creo que uno de los elementos que permiten trazar y dar sentido al cruce de nuestras trayectorias tiene que ver con algo que está muy presente en este libro que hoy presentamos. Algo que además apunta directamente a la naturaleza del Departamento de Humanidades como el nuestro y a una división de Ciencias Sociales como la nuestra. No recuerdo el año, debían ser mediados de los 90, yo había vuelto a Cádiz a estudiar Historia en la Facultad de Filosofía y Letras después de un breve periplo por la carrera de Física en Granada, ciudad cuyo inigualable urbanismo y excelente infraestructura en bares y antros impidió que llevara a buen puerto mi propósito inicial de convertirme en aprendiz de los misterios de Newton, Einstein y Maxwell. Siempre me había gustado la historia, mi padre era historiador, aunque no ejercía como profesional, y entre paseo y resaca en Granada leía libros de historia. La luz se me hizo en algún momento un lugar que no recuerdo y volví a Cádiz a estudiar la carrera. Sí recuerdo, en cambio, que mi primera clase versó sobre la Revolución Francesa. El profesor era un marxista, antiguo militante de uno de esos grupúsculos comunistas que consideraban al resto de los millones de españoles una suerte de facción disidente. El asunto viene al caso porque en aquel momento estas cosas del comunismo eran deporte de riesgo. En 1989 había caído el muro de Berlín y en 1991 había desaparecido la Unión Soviética. Algunos años antes de este terremoto histórico, el profesor en cuestión, a un joven militante, había viajado a la URSS como delegado del partido, repleto de ideas e ilusiones. Aquel buen ánimo duró lo que tardó en toparse con el primer ruso que vio en el aeropuerto de Moscú, pues tras levantar el puño en revolucionario gesto, el buen hombre respondió con ese signo universal que consiste también en levantar el puño, pero volteándolo y elevando el dedo medio de la mano. Se olió entonces mi sufrido profesor que algo iba francamente mal. Efectivamente, en la reunión que tuvo con delegados del PQS, le informaron que al changarro soviético le quedaban solo un par de canciones para echar el cierre. En España, que somos más papistas que el Papa o más rojos que el Kremlin, los jefes de su partido no le creyeron o no quisieron creerle y, según nos contaba, lo acabaron echando por publicar en varias ocasiones que la experiencia soviética estaba por finiquitar.
Como pueden imaginar, en aquellos tiempos, experiencias de este tipo fueron bastante comunes entre profesores que militaban en la izquierda comunista. El marxismo, uno de los pilares, junto con la escuela de Annales, que dio forma a la historiografía dominante de la segunda mitad del siglo XX, se encontraba en franca retirada. En aquel momento, los historiadores marxistas bien podrían haber dicho aquello que con triste ironía me decía un amigo, antiguo militante del PSUC, refiriéndose a los capitalistas: rodeados, lo que es rodeados, no los tenemos. Durante aquella clase sobre la Revolución Francesa, tuve una revelación. No dejó de sorprenderme, de forma particular, que la sesión comenzara por las diferentes interpretaciones de la Revolución: la tradicionalista, la liberal, la republicana, la marxista. Yo venía de física, sin duda allí también se discutían las cosas, pero una vez establecidas y consensuadas ciertas verdades, estas quedaban aceptadas como marco de partida para cualquier investigación. Hoy en día nadie hace física de fluidos usando el concepto de éter o el de flogisto. M es igual a F por A, aquí en México, la República Popular de China. Sin saberlo, me estaba topando con el problema de Thomas Kuhn y Jean-Claude Passeron. De eso me enteré mucho después. El caso es que desde entonces la historiografía y la teoría de la historia se volvieron para mí algo perturbador y a la vez fascinante. El contexto además contribuía a ello. La crisis de Annales y del marxismo venían de la mano de lo que en los 90 se denominó como la crisis de la historia. Una explosión de temáticas, de métodos, de enfoque, habían hecho saltar por los aires acuerdos disciplinarios tan básicos como el Estatuto de la Verdad y de las fuentes históricas, el carácter científico de nuestra disciplina o la condición ontológica del pasado. La irrupción del giro lingüístico, de la naturaleza narrativa de la historia y el desplazamiento del debate hacia cuestiones de epistemología produjo que muchos historiadores se vieran abocados a dos tipos de estrategia, a cual, a mi juicio, más insatisfactoria. O bien, apelar en las polémicas historiográficas a las grandes autoridades filosóficas que cotizaban más alto en ese momento como una forma de cerrar la discusión, o bien, concluir que todo aquello era un galimatías infumable que no servía para nada a la hora de enfrentarse al acervo de un archivo con sus millones de documentos. En Cádiz, sin duda, los profesores que tuve, muchos de los cuales recuerdo con cariño, otros aún se me presentan en sueños recordándome que les debo la materia, optaron por la solución empirista, que es en realidad una forma de escurrir el bulto, haciendo como que nada pasa, pero sabiendo que claro que pasa. En estas andaba yo cual Sócrates por el ágora ateniense, molestando a mis profesores sobre estos temas y sintiéndome francamente incapaz de encararlos por mí mismo, cuando un día una profesora me recomendó leer a Husserl, así, en crudo y al completo, para entender lo del giro lingüístico. Decidí que aquello era suficiente. Buscaría respuestas fuera del vetusto y noble gremio de los historiadores. En este punto del relato, cuando la perplejidad y el desánimo se aliaban malévolamente para atormentarme, Paco hizo su aparición en escena. Creo que fue mi profesor de Historia Medieval quien me habló de un joven filósofo que había hecho algunas cosas de historiografía. Me dio su nombre y me puse a buscarlo. No fue fácil encontrarlo porque no daba clases en nuestra facultad. Quisiera aclarar a la alegre juventud aquí presente que en aquel entonces ni ustedes probablemente habían nacido, ni nosotros utilizábamos el mail como medio de contacto. Pero en mi búsqueda, ya Paco, sin saberlo y sin conocerme, me estaba ayudando a entender cosas importantes que hoy considero claves como historiador. Recuerdo que en un cambio de clase me acerqué al profesor de Historia de América y le pregunté si conocía a Francisco Vázquez. El hombre exclamó: «Ah, sí, él se dedica a la prostitución». Al observar mi rostro perplejo, consideró necesario reelaborar urgentemente el enunciado inicial. «A la historia de la prostitución», aclaró. Allí aprendí de una vez para siempre que una cosa es la historia, en tanto que lo acontecido, y otra el relato que construimos a partir de los indicios del pasado. Finalmente un día logré localizarlo. Yo sabía que él era experto en la obra de Foucault, así que, prejuicio de historiador en mano, esperaba encontrarme a alguien sumamente excéntrico y extraño. Con el tiempo aprendí que los Foucaultianos, término que le gusta usar a Paco, son gente normal con vidas normales, o al menos no más extrañas de las que disfrutamos y sufrimos el resto de los mortales. Pero no era Foucault lo que me había llevado hasta Paco, sino el asunto de la historiografía y la crisis de la historia. Entusiasmado por mi demanda y ante la manifiesta ausencia de interés por estas cuestiones entre la comunidad académica gaditana, Paco propuso poner en marcha un seminario sobre estos asuntos, al que se sumaron otras dos compañeras. Creo que yo estaba como mucho en el tercer año de carrera y ya iba a tener la suerte de conocer cómo funcionaba este tipo de encuentro intelectual que normalmente se reserva para los alumnos de posgrado, cosa que creo que es un error que deberíamos corregir.
Un alumno de licenciatura no puede decir que es del todo alumno de licenciatura hasta que no ha asistido a una asamblea estudiantil, se ha embriagado el día de la primavera y ha participado en un seminario de investigación. En este seminario, que empezamos bajo la dirección de Paco, comencé realmente a enterarme de qué iba el asunto. Entendí, al menos de forma rudimentaria, qué era eso del giro lingüístico, la condición indexada de los enunciados históricos, o cómo funcionaba realmente la temporalidad múltiple de Braudel, entre otras muchas cosas. Pero lo más importante, aprendí cómo aterrizar todo este galimatías teórico en problemas historiográficos concretos. Como nos decía Paco apelando a Pierre Bourdieu, la epistemología es esencialmente saber lo que hacemos. Como historiador, resultaba sumamente revelador confirmar que había vida más allá de las ambiciones wagnerianas de los historiadores metidos a filósofos y de los que con obsesivo entusiasmo se daban a la modesta tarea de arrancar del archivo el tesoro del dato desnudo. La historia, entendida como el estudio de casos y procesos, daba cabida así a la reflexividad, a poner los conceptos en obra, a usar la teoría como una auténtica caja de herramientas. Más allá de las preguntas que me habían llevado hasta allí, aquello fue posible porque Paco era un filósofo que en aquel entonces ya había publicado varios trabajos sobre historiografía y epistemología histórica, conocía minuciosamente la influencia de la escuela de Annales en Foucault y en el pensamiento francés, y defendía una forma original de salir de la crisis de la historia, asumiendo su naturaleza narrativa sin renunciar a sus ambiciones científicas. Y todo ello, y esto es lo importante, sin dejar de meter la nariz en el polvo de los archivos para elaborar una historia crítica de la razón sexual en la España contemporánea. Andaba yo disfrutando de las mieles de este nuevo territorio, e incluso, he de confesar, encaraba los tímidos coqueteos teóricos de mis profesores empiristas con la inapropiada pero comprensible prepotencia de quien se cree superior en saber, pero se sabe inferior en rango, cuando llegó aquel fatídico día en el que la licenciatura tocó a su fin y la envidiable condición existencial de alumno terminó para mí enfrentándome al terrible abismo de la precariedad que espera agazapada a todo estudiante de historia e irrumpe repentinamente blandiendo como divisa un funesto ¿y ahora qué? Decidí entonces continuar el posgrado y, encomendándome al cielo, confié que en nuestro nutrido santoral católico debía haber alguien encargado de repartir becas entre alumnos esforzados. Sin embargo, antes de que la divina providencia en su infinita sabiduría me fuera favorable en este punto, había tenido que tomar otra decisión importante. Hasta ese momento yo había sido alumno colaborador de aquel profesor marxista del que he hablado antes, quien además contaba con un número de discípulos mayor que la descendencia del patriarca Abraham. Decidí, en un movimiento arriesgado, abandonar aquel sobrepoblado territorio y apostar por vincularme a un profesor joven que poco contaba en la pirámide feudal del poder universitario, pero con quien había entablado un vínculo intelectual único. Tras despedirme de quien había sido mi mentor hasta ese momento, me puse a trabajar con Paco en el proyecto de investigación. De nuevo, en este episodio se produjeron ciertos cruces que son relevantes para comentar el libro que aquí nos convoca. Por un lado, un Foucaultiano como él estaba interesado en las mutaciones discursivas por las que se forjaban en el marco de los dispositivos institucionales nuevas subjetividades históricas. Yo estaba en ese momento interesado por el marxismo y conocíamos algunas discusiones sobre las clases sociales que habían tenido lugar en el ámbito anglosajón, precisamente al tratar el tema de la crisis de la historia. Eso nos llevó a la figura de E.P. Thompson, un historiador marxista sui generis que despreciaba a Foucault, pero que Foucault ensalzaba, y que venía a decir que la clase social, la clase obrera, no era algo dado, ni siquiera una estructura, sino una construcción histórica forjada por los propios protagonistas a través de la oposición y el conflicto. Todo esto lo relató de forma magistral en su gran obra de 1963, The Making of the English Working Class. Por otro lado, y aquí voy a usar una palabreja, tomamos la decisión de acercarnos a esta obra con un enfoque sociogenético. Esto quiere decir que el interés no residía tanto en analizar sus contenidos, sino en las condiciones sociales e intelectuales que permitieron que llegara a ser lo que fue y a convertirse mediante sucesivas recepciones en un clásico de la historiografía contemporánea. Pero lo importante para lo que quiero contar aquí es que ese enfoque demandaba una inmersión en los dominios de las ciencias sociales, especialmente de la sociología. Nuestro seminario mutó llegados a ese punto y se incorporaron, feliz día, compañeros que provenían de esta y otras disciplinas, que eran también alumnos de Paco, algunos con el doctorado ya finalizado, otros en proceso de hacerlo. Formar parte de este grupo aún sigo creyendo que fue una de las cosas más interesantes que me han pasado en la vida. Ahí comencé a armarme de herramientas que transitaban por un territorio adisciplinario,
donde la filosofía, las ciencias sociales y la historia se combinaban en un mestizaje sumamente creativo, pero de difícil encaje en las instituciones académicas organizadas en disciplinas tradicionales. Cuando terminé mi doctorado, hube de vérmelas de nuevo con la fatídica divisa ¿y ahora qué?, cuyas letras, pasados 4 años, parecíanme ahora que habían aumentado de tamaño y refulgían desafiantes en brillantes luces de neón. De nuevo, la infinita gracia del cielo me hizo merecedor de una beca, en esta ocasión para hacer un postdoctorado en México. En el marco de un proyecto de sociología de la filosofía española, dirigido por el propio Paco, mi misión iba a consistir durante 2 años en estudiar el exilio filosófico español. Lo dudé por un instante, pero finalmente dejé mi empleo seguro en un colegio de bachillerato y me vine a México un poco a la aventura. Es probablemente una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Gracias a la mediación de Paco, entré en contacto con un profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que dirigió mi investigación. Y el perfil interdisciplinar que desarrollé durante todo ese periodo, la hibridación de objetos y técnicas con las que aprendí a trabajar con Paco y los compañeros del seminario, creo que fue algo esencial, si no lo esencial, para que los compañeros y las compañeras del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa encontraran interesante mi trabajo y me invitaran a formar parte de él. Espero que el esbozo de este encuentro haya servido para sugerir la dirección en la que se encaminan las preguntas que me gustaría realizar de Paco sobre tu libro. Este trabajo, es algo palpable, rompe con otros anteriores tuyos sobre Foucault, en lo que buscaba sobre todo presentar y analizar su obra. Aquí lo que adquiere relevancia es qué cosas se pueden hacer con esa obra. En este sentido puede leerse como una propuesta de cómo podríamos relacionarnos con cualquier clásico, cómo podríamos ponerlo a prueba. Aquí habría muchos temas de interés por discutir, pero me gustaría centrarme en un aspecto particular y hacerte 2 preguntas. Decía Pierre Bourdieu que él creía que era posible pensar a la vez con un autor y contra él. Quizás esto se aplique también entre disciplinas y técnicas, y este libro podría ser una muestra de ello. Pues creo que podría leerse como un intento de delimitar un espacio, el de la arqueología y la genealogía Foucaultiana, que es resultado de pensar con y contra la historia y la filosofía. Quizás por eso la filosofía y la historiografía más tradicional han sentido siempre un rechazo hacia la obra de Foucault como el que se siente hacia algo extraño y molesto. Tu libro parece insistir en este aspecto. La caja de herramientas de Foucault opera de forma diferente a cómo lo hace el filósofo y el historiador. Mi primera pregunta iría en relación con el segundo caso, con el del historiador. La cuestión es si las diferencias que señalas en tu libro entre la labor del genealogista y el historiador no apuntarían en realidad sino a las diferencias de la genealogía con un tipo particular de historia. En un pasaje echas mano de la distinción que realiza Nietzsche en El nacimiento de la tragedia entre historia monumental, anticuaria y crítica. Estoy de acuerdo no solo en situar a la genealogía en la estela de esta última, sino en que las 2 primeras se cultivan de forma generalizada entre muchos historiadores. Pero ¿no existe también otras formas de historiar que, situadas en el dominio de la crítica, podrían ir de la mano de la genealogía, cuestionando esta oposición tajante entre ambas? Señalas, por ejemplo, que existen diferencias fundamentales entre el objeto del genealogista y el historiador. La materia del primero es el pensamiento, la forma en la que los discursos producen determinados objetos y categorizan sujetos y conductas. Estoy de acuerdo que el historiador se siente más cómodo, y uso un ejemplo tuyo, dilucidando cómo funcionaban realmente determinadas tecnologías de poder, mientras que al genealogista le preocupan cómo se programaron esas tecnologías, cómo llegaron a ser concebibles. Me resulta, sin embargo, más problemático cuando señalas que esa diferencia vuelca al historiador hacia el pasado y al genealogista hacia el presente. Es más, llegas a decir, refiriéndote a la Escuela de Annales, que incluso cuando ellos pusieron sus investigaciones históricas al servicio del presente, lo hicieron desde una voluntad de saber, con la intención de comprenderlo. El genealogista, en cambio, cuestiona la actualidad para transformarla, poniendo el pasado al servicio de una empresa de demolición de la supuesta naturalidad del presente. Creo, sin embargo, que existen ejemplos de historiografías que operan de manera similar. La herencia marxista, sin duda, no puede entenderse sin una voluntad crítica y de transformación del presente. Es cierto que existen diferencias muy importantes entre historia marxista y genealogía, y sin intención de ahondar en ello, esta relación ha sido siempre un tema de gran disputa. Pero añadiría, estas diferencias se atenúan dependiendo de con qué marxismo comparemos a la genealogía. Por ejemplo, en el marxismo británico encuentro varios rasgos que tienen regusto Foucaultiano, o viceversa. Desde la crítica al teologismo de la ortodoxia marxista, al estudio de las vías muertas de la historia, pasando, sobre todo, por una concepción de la subjetividad como una construcción histórica, resultado de conflictos y de la capacidad de agencia de los propios protagonistas.
Por otro lado, señala acertadamente que el historiador tiende a explicar los acontecimientos históricos a partir de un relato articulado por series causales lineales, mientras que la genealogía opera desde una causalidad múltiple, comprendiendo el acontecimiento como una contingencia que es el resultado del encuentro entre series de distintas procedencia y duración. Pero ¿no es esto algo que también conocen los historiadores gracias a la Escuela de Annales? ¿No está presente esa idea de contingencia y causalidad múltiple en nociones históricas tan importantes como por ejemplo la del antiguo régimen demográfico, la economía del Mediterráneo de Brodel o la sociedad feudal de Marc Bloch? Otra práctica extendida entre los historiadores es la de operar mediante una fórmula totalizadora del proceso histórico, sea la lucha de clases, el proceso de civilización, la idea de progreso, etcétera, etcétera, que determina la forma en la que nos aproximamos al archivo. La caja de herramientas de Foucault, en cambio, se aleja de los grandes relatos y se concibe a sí misma como un instrumento que produce fragmentos y no como una teoría completa de la sociedad o del sujeto. Así, por ejemplo, habla del análisis dinástico de Foucault como de un examen de casos específicos que constituyen escenificaciones, escenas, marcas que remiten a las relaciones estratégicas que están operando en cada caso. ¿No hay aquí una resonancia al programa de la microhistoria, a su concepción de la historia como una ciencia de los indicios, un razonar por casos a partir de fragmentos, de piezas de archivo aparentemente inconexas? Habría otras posibles vías de contacto de la genealogía con otros tipos de historiografía, por ejemplo, la historia intelectual. En tu libro hace referencia a Skinner, y quizás sería interesante comparar la arqueología con la semántica histórica de Koselleck, pero vamos a dejarlo ahí. La segunda pregunta, y seré muy breve ahora, es un poco maliciosa. Tiene que ver con la relación de Foucault con la sociología. Pierre Bourdieu, que es junto con Foucault posiblemente el autor que más te ha influido, venía a decir que si bien la arqueología nos permite ver desde una concepción relacional de lo real el espacio de posibilidades estratégicas, no nos dice nada sobre el espacio de los productores de esas estrategias. Carlo Ginzburg señalaba algo similar cuando hablaba de la historia de la locura de Foucault, como, cito, de ese libro irritante pero genial donde los locos están ausentes. ¿Qué piensas de este asunto que no está del todo tratado en tu libro? ¿Cómo has encarado en tu trayectoria la labor de conciliar dos autores como Bourdieu y Foucault, que representan dos disciplinas, en principio, incluso más alejadas de lo que se encuentra en la genealogía y la historia? Me gustaría ahora sí, para terminar, señalar algo que considero muy importante sobre esta forma de vida nuestra que transcurre dentro de estas paredes. En su monumental obra Sociología de la Filosofía, Randall Collins señalaba que a lo largo de la historia, en todos los focos mundiales de producción filosófica, se advertía un patrón sociológico constante. En la relación personal entre maestros y discípulos, en concreto entre los más creativos, lo más decisivo no era la transmisión de contenidos innovadores, sino de un entusiasmo y un estilo por hacer las cosas. Esa pasión y ese saber hacer son algo que incorporamos de forma silenciosa y casi inconsciente, mediante el trato cercano con el maestro, algo que no puede aprenderse con la mera lectura de sus libros. De ahí proviene nuestra capacidad, sea mucha o poca, para hacer cosas nuevas, como sugiere el título de tu libro. Cosas que comienzan con la ilusión que anima una pregunta o una duda sobre lo que se ha dicho hasta ese momento, y que se forjan a partir de la disposición a transitar libremente por diferentes saberes, a ese mestizaje que toda nueva creación humana nos exige y que una vez en marcha no sabemos con certeza a dónde nos llevará. Pero toda esta enseñanza práctica adquiere un significado moral aún más profundo cuando además somos capaces de instruir a nuestros alumnos en el arte de volcar todo ese entusiasmo crítico sobre aquello que nosotros mismos les transmitimos. Ortega y Gasset lo resumió en una ocasión de manera insuperable, y esto es algo que también aprendí con Paco. Cuando enseñes, enseña a dudar de aquello que cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Muchas gracias. Pues, o sea, no me voy a poner el micrófono para pasarle la voz a Senia. Senia ya se lo apañó. Ya se lo apañó, hizo bien. Si quieres, empieza. Bueno, a mí me toca un poco pues presentar el libro que nos ocupa. Ya nos has dado tú como un marco padrísimo, o sea, me lo has servido en bandeja, vaya. Y pues básicamente voy a tratar de hacer esto intercalando. Iba a leer, pero prefiero no leer. Voy a remitirme a mis notas y a las reflexiones que estas notas me suscitaron, ¿no? Un poco que también tienen que ver como
con preguntas quizá o posibles aperturas como para un diálogo, ¿no? Me parece muy interesante que además este libro, bueno, además de exponernos cómo hacer cosas con Foucault, pues Paco utiliza su propio trabajo y sobre todo un trabajo que creo que es de publicación reciente que se llama Pater Infamis, genealogía del cura pederasta en España, 1880-1912. Entonces, me parece muy interesante cómo esta vertiente de estar escribiendo un libro y aprovechar ese libro que estás escribiendo como para ver cómo te sirvió, por así decirlo, Foucault para poder escribir aquello que estás escribiendo, ¿no? Esa es como una de las primeras reflexiones que yo quisiera hacer y sobre la que luego le voy a querer preguntar sobre este proceso, ¿no? Que me parece muy interesante. Otra cosa que me sugiere, bueno, este texto que presentamos hoy no tiene la peculiaridad o la particularidad de buscar, por así decirlo, qué es lo que Foucault quiso decir en cada uno de sus textos, ¿no? No tiene como esta, digamos, pulsión hermenéutica de tratar de descubrir cuál es el contenido o el mensaje de cada uno de los textos de Foucault. Su uso, y como ha dicho Alejandro y como adelanto yo, es más bien retomando esa famosa frase de Foucault en Diálogo con Deleuze, donde habla de su propio trabajo como una caja de herramientas. Y en este sentido, el itinerario que se nos propone es desde los usos de Foucault. ¿Qué usos puede tener Foucault para alguien que desde Foucault quisiera hacer algo hoy, ¿no? En realidad, yo cuando lo leía pensaba, me ayuda mucho a decir qué es lo que alguien no debería de hacer con Foucault, aunque no es la intención de Paco, porque él señala muy explícitamente esta idea de no convertirse en una policía del pensamiento. Sí, leyendo ciertos usos que se pueden dar de Foucault, yo por lo menos como lectora decía, por favor, no. O sea, que no me toque leer un trabajo así, por favor, por favor, por favor, ¿no? Entonces, creo que es bueno para que veamos qué tipo de herramientas la que Foucault nos puede proporcionar y cómo podemos ver que esta herramienta tiene algún sentido y tiene alguna capacidad de producir algo, que finalmente es lo que creo que caracteriza la herramienta Foucaultiana, su capacidad para producir algo nuevo, algo inédito y algo posicionado política y éticamente. Creo que cuando Alejandro señalaba la dificultad que hay con la filosofía y la historia, bueno, la historia él ya retrató algunas de estas dificultades que tienen que ver probablemente también con esta asunción explícita de un compromiso político y ético de desnaturalizar el pasado para ver hasta dónde es posible empezar a pensar de otra manera. Y en este sentido creo que a la filosofía le incomoda, como yo provengo de la filosofía, ¿no? Le incomoda precisamente el no saber hacer bien qué hacer con el trabajo de archivo, con el trabajo minucioso histórico de Foucault. Esa es como la bisagra donde se inserta. Entonces voy a empezar a comentar algunas de las cosas que me parecieron valiosas, ¿no? Una es la tipología o la clasificación de los usos, con la que francamente disfruté. Esto donde Paco nos va llevando como los usos que se puede hacer de Foucault, desde este uso ocasional, que como aquí hay alumnas y alumnos, me gusta detenerme un poquito en esto, ¿no? Que es como que tú estás haciendo algo sobre historia de la sexualidad y sabes que Foucault escribió algo por ahí, no te interesa lo más mínimo, pero hay que ponerlo, entonces pum, pones la cita de el uso ocasional de Foucault sin hacerte demasiado cargo de lo que significa, ¿no? Otra forma es el uso ocasional, que es peor todavía, perdón, los juicios de valor son exclusivamente míos, ¿no? Que tiene que ver con el uso ocasional de alarde teórico, que es, metes a Foucault en una parte teórica súper enrevesada y demás, frente a una parte empírica, lo que se suponía que tenías que trabajar así de delgadita, totalmente positivista en el sentido más rancio y chiquito de la palabra, y en este sentido hay como una desproporción enorme. Esa es otra de las cosas que puede pasar en un mal uso de Foucault. Hay algo que, sin embargo, usos que son mucho más interesantes. Uno es el uso segmentario, que en realidad es como se trabaja en las humanidades y en lo que hacemos cuando realmente, digamos, nos ponemos en serio a ello. ¿Esto qué quiere decir? Un uso segmentario es utilizar piezas sueltas del corpus de Foucault, pero integradas con otras referencias teóricas. Ahora, bien integradas, de forma que puedan tener como una especie de sentido. Es como una cosa de lo que Lévi-Strauss decía del bricolaje, que va a tener como una discusión
discusión muy interesante con Derrida al respecto y que realmente se puede producir conocimiento de forma muy, muy interesante ahí, ¿no? Hay también un uso heurístico, que es el que pretende poner a prueba con un cuestionamiento crítico las mismas estrategias e hipótesis de Foucault. Entonces, una de las cosas buenísimas de este libro es que viene de alguien que conoce muchísimo lo que se ha hecho en el campo de los estudios Foucaultianos. Entonces nos habla, por ejemplo, de gente que en esta línea ha estado discutiendo con Foucault sobre ciertos itinerarios, sobre ciertas formas de leer, por así decirlo, discontinuidades o continuidades históricas, y sobre la emergencia de problemas en periodos o en momentos que Foucault mismo no había sabido rastrear. Entonces, eso forma parte de este tipo de uso, ¿no? Hay un uso programático que es muy común en filosofía y que a mí sí me produce un poco de temor y temblor, porque cada vez que veo a un alumno que me entrega una tesis de biopolítica, tiemblo, porque probablemente va a recetar todo Foucault, casi como toda la hipótesis Foucaultiana ahí, como un pegote aplicada a cualquier tipo de realidad nacional, a cualquier tipo de contexto, a cualquier tipo de cosa, sin realmente tener esta cuestión que para mí es fundamental en lo que se nos está señalando aquí, que es finalmente lo que el archivo te enseña o lo que te enseña la microhistoria, lo que te enseñan es a la sensibilidad ante la singularidad histórica, a agudizar como una especie de sentidos donde ya estas narrativas omniabarcantes y totalizadoras y que te dejan así como, ¿sí? Porque dices, bueno, esto como que se puede poner en Sudáfrica, en México, en Singapur y funciona igual. Entonces, pues, ¿para qué diablos escribo yo nada más? No, o sea, ¿qué voy a...? Entonces, este es un uso, por así decirlo, programático, ¿no? Hay también un uso que es el poético praxeológico, que tiene que ver con cómo Foucault se puede usar para intervenciones militantes. Desde su propio trabajo, por ejemplo, los grupos de prisiones, a lo que hizo, por ejemplo, en grupos relacionados o vinculados con las discusiones sobre educación. También el trabajo de Foucault puede ser potente y movilizador. Y hay un último uso que me gustaría destacar, que tiene que ver porque pues lo conoce Paco, porque conoce todos los estudios Foucaultianos, pero yo no, y me pareció muy interesante, ¿no? Es el uso de Foucault como modificación ética de sí mismo. Y él pone el ejemplo del trabajo de una profesora norteamericana que lo que hace es, por así decirlo, leer a Foucault desde una propia apropiación, por así decirlo, en relación con su propia existencia. ¿A qué me refiero con esto? A que ella lo que hace es mostrar cómo Foucault le sirve, o la lectura de Foucault le sirve, para hacerse cargo de la identidad que ha recibido, ¿sí? Y transformarla hasta constituirla en un núcleo de resistencia. Y esto tiene mucho caso porque ella expone biográficamente el modo en que la lectura de Foucault le permite hacer este movimiento frente a su estigmatización social como persona no heterosexual. Entonces va viendo cómo se construye la idea de heterosexualidad y de, digamos, la idea normativa, cómo es apropiarse de estar fuera de esa categoría o de alguna forma, ¿no? Y cómo poder utilizar eso como una suerte de palanca de resistencia. También esto se puede hacer con Foucault. Creo que en los usos queda claro un poco la incomodidad que pueden sentir ciertas disciplinas puristas con Foucault, ¿sí? En esta posibilidad de usos de herramienta. Ahora, hay una cosa aquí que me parece también sumamente sugerente, y lo voy a citar casi textualmente porque me parece que da en el clavo. Este libro, si algo tiene, es que conjuga un conocimiento muy serio, un conocimiento profundo y amplio, con una enorme capacidad didáctica, que creo que también un poco es lo que nos ha mostrado Alejandro en su presentación, ¿no? de cómo es su encuentro con el autor como profesor también, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las cosas más útiles que yo encuentro cuando pensamos en la idea de la caja de herramientas Foucaultiana es esta comparación negativa con el supermercado, que Paco dice casi literalmente o literalmente, una caja de herramientas no es un supermercado. No se trata de ir y escoger a tu antojo lo que tú quieres, ¿sí? Digamos que una herramienta tiene que aprenderse a usar y tiene que usarse con un sentido y tiene que usarse de manera atinada y tiene que empezar a ver como una suerte de oficio a la hora de utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que
eso significa que para saber utilizar una herramienta tengo que tener como cierta espontaneidad aprendida. ¿A qué me refiero con esto? A que no puedo programarla y utilizarla siempre del mismo modo, sino que la herramienta me tiene que abrir distintas cosas, tiene que tener cierta capacidad de encajar o de no encajar, y entonces la tendría yo que tirar, ¿verdad? Ciertos elementos nuevos, ¿sí? Y ayudarme a producir algo que sea realmente inédito, es decir, no a repetir lo que se está diciendo siempre. Pero al mismo tiempo, eso no es como sírvase usted mismo en la imagen de un centro comercial, sino que requiere realmente eso a lo que me acabo de referir, el oficio, ¿sí? Otra cuestión importante a la hora de examinar o de ver estos usos de Foucault es que Foucault, y esto es muy patente en cómo encara su misma obra Foucault, pero creo que poca gente lo hace explícito tan claramente como en este libro, es la idea de que para investigar algo, Foucault decide tomar una postura muy peculiar. La primera, suspender los juicios morales y políticos por parte del investigador, digamos, en el sentido de aquello que está investigando. Yo me imagino, no he leído el libro sobre el cura pederasta, pero probablemente no encuentre en una de esas páginas el tipo infame y horroroso, espantoso que anda, ¿sí? Porque no hay ese juicio a la hora de elaborar la investigación. Y sin embargo, sí hay un posicionamiento ético. El posicionamiento ético no está en juzgar normativamente aquello que estamos estudiando, sino que está en esa idea que hemos repetido reiteradamente, la idea de desnaturalizar lo que somos para ver hasta dónde podemos pensar de otra manera. Ese es el compromiso ético del investigador Foucaultiano, que es un compromiso ético distinto de aquel que quiere condenar aquello o juzgar moralmente aquello que está estudiando, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece que eso es muy apropiado y muy atinado en esta investigación. Siguiente contribución del libro. Toda la gente que se aproxima a Foucault, una de las cuestiones como más peliagudas es la relación entre las etapas, ¿no? Lo que es la arqueología, lo que es la genealogía, lo que es la llamada ética, si son cosas distintas, y cómo se articulan, si Foucault vio la luz al final del túnel, todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, en el libro se presenta de manera muy clara cómo está imbricado las tres cosas y cómo forman parte de lo que se llama el método arqueogenealógico, ¿sí? Y en este sentido eso es una contribución, porque de alguna forma se ve claramente esta imbricación de forma muy fluida. Aunque otra gente lo ha intentado hacer, no necesariamente es tan fluido el asunto. Aquí como que las piezas van encajando de manera como muy asimilable por parte del lector, ¿no? Entonces, básicamente con el método arqueogenealógico, Foucault intenta cubrir estos tres ejes que en realidad nos referimos a ellos de manera separada, pues prácticamente con una finalidad pedagógica y heurística, pero están funcionando de forma imbricada, ¿no? Que es el eje del saber, el eje del poder y el eje de la subjetividad. Entonces, hay como un análisis muy cuidado de lo que nos puede proporcionar cada uno de estas ventanas o cada uno de estos vectores. Es muy aconsejable, por ejemplo, para las personas que se están adentrando a Foucault, ver la claridad con la que se expone algo que puede resultar tan peliagudo en un primer acercamiento como la arqueología. La arqueología puede ser algo endiabladamente difícil de comprender. Y aquí está como planteado de una manera muy claro, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, para que se hagan una idea, no quiero contarles todo el libro porque pues soy capaz, pero sí quiero ponerles algunos ejemplos para que vean la capacidad de claridad que tiene este libro para mostrar precisamente cómo obra Foucault a la hora de trabajar, ¿no? El primer aspecto, ¿no? El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de este método arqueogenealógico, que método en realidad nunca hay que olvidar que la palabra etimológica es camino. Es el camino que Foucault está recorriendo para hacer lo que hace, básicamente, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, un aspecto que me parece muy interesante y que tiene como dos palabras
que son como muy propias del corpus Foucaultiano, pero curiosamente en la Vulgata luego no son las más oídas, es la de problematización y eventualización. O sea, antes se oye estas cosas de biopolítica, biopoder, gubernamentalidad, pero estas cosas como de problematización y eventualización no se oyen tanto. Entonces, bueno, la problematización básicamente, ¿con qué tiene que ver? La problematización tiene que ver con que se entiende que cuando un objeto, en primera, que no todos los objetos se problematizan al mismo tiempo, no son problema. Es decir, para que un objeto emerja como un problema, para que haya un cuestionamiento y Foucaultianamente hablando, ese objeto entra a formar parte de un juego de lo verdadero, de lo falso o de la posibilidad de ser verificado, han tenido que conjugarse una serie de factores. Estos factores son prácticas discursivas y no discursivas que van a introducir este objeto como algo que requiere o que necesita ser pensado. Entonces, en este sentido, muchas de las cosas que pensamos hoy, por ejemplo, la sexualidad como objeto, es un objeto que se debe de historizar porque no fue pensada como la sexualidad. Eso no quiere decir que la gente no tuviera relaciones o prácticas sexuales, sino que no existía el objeto sexualidad como, digamos, un objeto epistemológico sobre el cual se elaboraban juicios de valor o de verdadero y de falso, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que Foucault va rastreando es precisamente esto, cómo empiezan a aparecer y cómo empiezan a emerger estos objetos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del libro de Paco que él nos pone, ¿no? Todo el tiempo como para ilustrar y para señalarnos cómo funcionaría esto, sería qué prácticas discursivas y no discursivas se conjugan para dar lugar a la figura del cura pederasta a finales del siglo XIX y principios del XX, porque en realidad no existía la figura del cura pederasta. Eso no significaba que no hubiera curas que hicieran cosas con chavitos, ¿verdad? Y eso no significa que no hubiera curas haciendo este tipo o teniendo este tipo de solicitaciones, por ejemplo. Significa que eso no se asociaba a un tipo de persona a la que pudieras adjudicarle la etiqueta de pederasta. Entonces, toda esa asociación de ideas hace que emerja un objeto inédito que es del cual el investigador Foucaultiano se tendría que hacer cargo, ¿no? Una cuestión muy importante es que problematizar no te da ningún derecho a manipular los datos históricos. Es decir, se trabaja con los datos de la historia, sin embargo, significa proponer una interpretación distinta a la del historiador. Probablemente porque tu mirada, aunque tú estés trabajando con los datos de la historia, tú estás buscando cosas distintas, que es eso a lo que se refería Alejandro. Si hablamos de la arqueología, hablamos del pensamiento o de la lógica que organiza la posibilidad de que algo como un cura pederasta aparezca y que se convierta en objeto de un conocimiento, de una valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí diría, Foucault tiene una raigambre muy kantiana. Son las condiciones de posibilidad para que emerjan los objetos las que le están interesando aquí, ¿no? Esto todavía es más divertido porque no solo emergen los objetos, emergen los sujetos también. Es decir, de alguna forma el sujeto que va a ser capaz de hacerse esas preguntas, de enfrentar esos problemas o de caracterizarse a sí mismo bajo esas tipologías, digamos, categoriales, si yo soy o no homosexual, yo soy o no pederasta, yo soy o no, es un sujeto que también va emergiendo con base en estos procesos. Y esos sujetos además emergen y se posicionan de distinta manera. ¿Sí? Emergen en un campo donde están posicionados de distinta manera. Uno, si nos vamos a las lecciones de uno de los maestros de Foucault, Canguilhem, entrados ya en el siglo XIX, ¿sí? Bajo la égida de lo normal, otros bajo la égida, por ejemplo, de lo patológico, aunque suele ser lo patológico lo que da las pistas de lo que lo normal es. Entonces, eso también a Foucault le interesa señalarlo. La otra palabra con la que me quiero quedar, ya para ir cerrando, es la idea de eventualización. Porque la idea de eventualización lo que trata de señalar es que todas las prácticas discursivas y no discursivas
que tienen que ver con la aparición y la emergencia de campos, de sujetos y de objetos, involucran un componente donde se da una pluralidad de actores, de intenciones, y un componente que no elimina el azar tampoco, que no elimina la contingencia, sino que al contrario la subraya. En este sentido, me interesan como estas dos cuestiones porque hacen énfasis siempre en el accidente, en la contingencia, en la idea de que las cosas, de que en filosofía tenemos una costumbre malísima, terrible y espantosa, que es confundir la permanencia de un fenómeno en el tiempo, a veces de manera, porque miramos muy poco detalladamente, entonces somos incapaces de ver las discontinuidades y todo nos parece lo mismo, ¿no? Pero además, incluso aunque encontráramos cierta continuidad, la continuidad no es igual a la necesidad. Y muchas veces como que confundimos la continuidad o la permanencia de un fenómeno en el tiempo con su necesidad. El planteamiento de Foucault lo que hace es socavar cualquier tipo de confusión de este tipo, ¿no? Esto simplemente para que vean un poco lo que se pueden encontrar en el libro. Falta el otro eje, que es cómo concibe Foucault el poder, que no es tipo Pinky y Cerebro, ¿sí? El poder no es una cosa, es una relación. Para Foucault, el poder, o sea, una sociedad donde la gente estuviera totalmente desprovista de poder, es como algo que no existe, aunque ciertamente el poder no se da de la misma manera y no trabaja u opera según quien esté posicionado en ese campo de fuerza de la misma forma, ¿sí? Pero en este sentido es una concepción del poder relacional, no sustancial, y en ese sentido mucho más compleja que lo que las lecturas muchas veces de caricatura de Foucault nos permiten contemplar. Y por último, el otro eje que tiene que ver con la ética, tiene que ver precisamente con esta idea del poder y de la posibilidad de una cosa que dice muy interesante, que es la relación que hay entre el poder y la libertad. El poder siempre implica tener cierto margen de maniobra, evidentemente no el mismo, pero siempre hay cierto margen de maniobra. Yo siempre les digo a mis alumnos, por lo menos puedes decir no, casi como Melville, ¿no? Preferiría no hacerlo. Eso lo puedes hacer. Y alguien que te dice no, lo saben bien quienes dan clase, a veces de palabra y a veces con la actitud, no hay mucho que puedas hacer. Si alguien se blinda y es no, y es un muro de negatividad, realmente habría que ver ahí cómo se está jugando la cuestión del poder, ¿no? Entonces hay una frase que él dice que es muy interesante, que tiene que ver con esto, la relación que existe entre el poder y la libertad. Lo contrario del poder no es la libertad, es la dominación, y solo en términos ideales podemos pensar en una sociedad donde todo el mundo esté absolutamente dominado. En realidad esa sociedad no existe, ¿sí? Entonces todas las sociedades tienen intersticios, líneas de fuga, la dictadura perfecta tiene hoyos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, cuando hablamos también del poder, ya para cerrar, el poder tiene que ver con el margen de libertad o de maniobra que uno no solo tiene frente al exterior, sino frente a sí mismo. Y ahí entra la ética, cómo los sujetos se van a determinar a sí mismos a producirse o a orientarse en una dirección simplemente porque eso se apega más a la idea que tienen de mundo, a la idea que tienen de lo que debe ser, a su idea. Entonces, esta es la parte de la obra de Foucault, no esta cosa como de estas interpretaciones donde Foucault es muy neoliberal, casi porque la gente interpreta esto como el Foucault que come yogur y hace yoga mientras todo el sistema se está derrumbando, ¿no? Pero no, tiene que ver con esta posibilidad o con decir que el margen de maniobra que induce el poder, que tiene que ver con esta libertad a la que hago referencia, no solo es hacia afuera, también tiene que ver con la propia transformación de la subjetividad misma, y eso puede tener un importante elemento emancipador. Ya para terminar, lo último que me gustaría señalar es que hay una cuestión que se nos reitera continuamente a lo largo de este libro, y es que la mejor forma de ver qué cosas estamos haciendo con Foucault y si están sirviendo para algo, tiene que responder a estos movimientos que he venido repitiendo. En primera, producir una investigación distinta, inédita de las que se están haciendo, es decir, aportar algo que no se ve, que en primera instancia no se ve, que repito que hace mucha falta, sobre todo en los análisis Foucaultianos desde la filosofía, volver a retomar este impulso. Y en segunda, la cuestión de el compromiso ético que esto implica, que siempre es desnaturalizar lo que damos por sentado, viendo, ayudándonos del pasado, cómo es posible pensar de otra manera y cómo muchas de las cosas que creemos necesarias
no lo son en absoluto. Y aquí está todo el potencial liberador que puede tener para nosotras y para nosotros hoy la propuesta Foucaultiana. Muchas gracias. ¿Se oye, verdad? ¿O el micrófono es para...? Bueno, no sé dónde está. Sí, se oye. Se oye bien. Bueno, de todas maneras, le voy a dar la palabra a Francisco. Creo que las dos exposiciones dan pues, algunas ideas del libro, ¿no? Una parte que el libro tiene muy interesante es que sin abandonar la preocupación por reconocer el rigor de Foucault, la importancia de los matices conceptuales y de sus herramientas, los posibles malos usos, justamente por todas las diferencias entre usos posibles que Xenia los describió todos, ¿no? Y los abusos que también están ahí mencionados, los posibles abusos. Tiene un tono muy coloquial en el sentido de que es una invitación muy fresca a la lectura y a la revisión de la lectura de Foucault y a las posibilidades de lectura. Las presentaciones también, como que creo que el libro permitió, además de la amistad, relación larga que tienen Alejandro y Francisco, pues permitir ese tono coloquial de conversación al que Xenia se sumó. Creo que eso hace muy interesante también la manera de usar a un clásico, ¿no? En donde hay una especie de afectividad que se nota en la lectura del texto y en la forma como lo recibieron, sin por ello dejar de estar buscando una preocupación intelectual muy concreta que al mismo tiempo es ética y política, como también lo estaba mencionando Xenia. Bueno, Francisco, no sé si quieres responder, platicar. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Quería de entrada agradecer al Departamento de Humanidades el haber acogido la presentación de este libro en este entorno tan luminoso y que se corresponde en parte con la intención del propio libro. Agradecer a ustedes por estar aquí presentes, escuchando este asunto de cómo hacer cosas con Foucault a esta hora quizá un poco intempestiva. Y agradecer especialmente a los colegas que me acompañan, a los dos Alejandro Araujo por su labor de moderación de esta mesa, a Alejandro Estrella por su relato acerca de nuestra experiencia conjunta, un relato en el que, visto así, ex post factum, no me reconozco del todo, porque claro, me obliga a tomar distancia de mí mismo, pero que le agradezco profundamente. Y agradecer la lectura atentísima, que de hecho, bueno, me ha dejado un poco casi en blanco a la hora de qué voy a decir yo ahora, que ha hecho Xenia de mi trabajo. Lectura muy atenta y lectura al mismo tiempo que plantea, me parece a mí, los hitos fundamentales de este libro. De entrada voy a decir en qué contexto se sitúa la elaboración de este texto. Este texto se escribió pensando en un seminario que tuvo lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile entre noviembre de 2018 y diciembre de ese año también, dentro de un curso más general sobre diversidad sexual y políticas públicas. Ese contexto explica algunas de las peculiaridades del libro. El libro tiene una intención eminentemente práctica. Se trata, y eso lo ha sabido ver muy bien Xenia en su intervención, se trata de dar una guía que sea sencilla de entender, que se apoye en el uso de ejemplos, para utilizar la metodología arqueogenealógica. Claro, esa metodología en la actualidad forma parte de los instrumentos de investigación en ciencias sociales y en humanidades de una manera generalizada en Europa y en las Américas. El problema es que, por mi propia experiencia,
en la dirección de trabajos de fin de grado, en la dirección de trabajos de maestría o de trabajos de doctorado, y también en la lectura de investigaciones que se presentan como aplicación parcial o global de la metodología Foucaultiana. Esa experiencia pues me ha puesto al descubierto pues, una gran cantidad de confusiones a la hora de usar a Foucault. Cenia ha señalado algunas, que yo también señalo en el libro. La más común, y que vale para Foucault y vale para otras referencias teóricas, es la tendencia a un marco teórico desmesuradamente grande, una especie de tutti frutti, donde se mezclan Butler, Foucault, Derrida, en fin, Bourdieu, Brodel y tutti quanti, y que luego no se corresponde con el trabajo empírico que se desarrolla, que muchas veces es de un plano positivismo y muchas veces muy parco, ¿no? Entonces, como esa experiencia se reitera, y todos los años muchos trabajos adolecen de este defecto, en particular en el uso de Foucault, mi tentativa era dar útiles para corregir esa situación. Por eso yo intento dar una explicación muy concreta y muy práctica de cómo usar a Foucault a partir de la evocación de ejemplos específicos. Ejemplos que están extraídos en parte de la propia obra de Foucault y de los cursos de Foucault, en parte también de investigaciones llevadas a cabo por usuarios muy competentes y muy fructíferos del instrumental Foucaultiano, como por ejemplo Robert Castell o como Nicholas Rose, y también principalmente a través de ejemplos extraídos de mi propio trabajo, de mi propia cosecha. Claro, como este texto en lo fundamental, no totalmente, pero en lo fundamental, se elaboró dentro de un seminario que era sobre diversidad sexual y políticas públicas, pues privilegio mucho los ejemplos vinculados a la historia cultural de la sexualidad, y particularmente a ese libro que ha mencionado Cenia, que es el Pater Infamis, la genealogía del cura pederasta en España, que lo utilizo para ilustrar de la manera más plástica posible esta guía que presento. Hay un primer apartado que yo iba a desarrollar o iba a resumir más en mi intervención, pero que ya ha hecho por mí y de una manera competentísima Cenia, un primer apartado que no estaba incluido en el texto que yo preparé para ese seminario en Chile, que es el de qué significa usar a Foucault, que fue hecho al final, eso se elaboró al final, donde efectivamente intento deslindar utilizaciones, hacer una especie de cartografía de las utilizaciones que se han llevado a cabo de la obra de Foucault, porque mi idea era, efectivamente, deslindar usos apropiados y usos que implican una distorsión o un empleo puramente cosmético de la obra de Foucault. Por eso, esa voluntad de catalogar cómo ha sido empleado el instrumental Foucaultiano. Porque, claro, se habla efectivamente de la conocida metáfora de la caja de herramientas, que es una metáfora que no es de Foucault, que es de Deleuze, pero que Foucault la hizo suya. Y se ha interpretado a menudo eso de la caja de herramientas como que el instrumental Foucaultiano se puede usar para cualquier fin y de cualquier manera. Con lo cual, la caja de herramientas se convierte efectivamente en un objeto de supermercado, que yo compro para hacer lo que yo quiera. Pero no, si es una caja de herramientas tiene que llevar una guía para saber usar las herramientas. Yo tengo que saber cómo usar un determinado destornillador sofisticado, que no lo puedo utilizar con ciertos aparatos y con otros sí. Entonces, esa es la intención de este libro, intentar establecer una guía para utilizar de manera no distorsionada, porque claro, hay usos. En ese bagaje de usos distorsionados hay desde un uso dogmático, que también ha evocado muy bien Cenia, un uso que encorseta, que se da mucho entre los filósofos profesionales. Yo lo he visto bastante sobre todo el personal que viene de especialidad de filosofía, que es una tendencia a encorsetar de manera rígida los datos empíricos a partir de lo que dice Foucault, con independencia de esos datos empíricos en qué contexto acontecen, tienen lugar. O en el otro polo, un uso puramente de alarde teórico, efectivamente, de Foucault, de mencionarlo porque casi es obligado
Hay una excelente usuaria de Foucault, que es Anne Stoller, que ha usado críticamente a Foucault en el ámbito de los estudios postcoloniales, que viene a comentar que en Estados Unidos casi se ha convertido en el ámbito de los estudios culturales en algo obligatorio citar a Foucault si uno quiere ganar una plaza en un concurso. Este es un ejemplo de este uso de alarde teórico, ¿no?, que es muy frecuente. Entonces, a la hora de delimitar cómo usar a Foucault, yo he seguido en mi exposición como 3 grandes partes dentro del libro. Y a partir de la delimitación de esas partes voy a intentar responder a las interrogantes que se me han formulado. Hay una primera parte donde intento establecer cuál es el objeto del análisis arqueogenealógico. Ahí, obviamente, entro en un asunto que a mí me ocupa desde hace muchos años. De hecho, la intervención de Alejandro me ha recordado a la época en que yo hacía mi tesis doctoral, que era acerca de la relación entre Foucault y los historiadores. Entonces, el objeto que exploran las investigaciones arqueogenealógicas, ¿en qué se distinguen del objeto que estudian los historiadores? Tanto la historia social como la historia de la ciencia, que es el terreno en relación al cual Foucault intenta delimitar su propio ámbito de trabajo. Claro, ese objeto no es, como a veces se ha dicho, el discurso, o no es solo el discurso, ni las formas de subjetividad, ni el poder, ni el saber. Ese objeto es lo que el Foucault último denominó efectivamente problematizaciones. Las problematizaciones no son las mentalidades que estudian los historiadores de las mentalidades, de Annales, por ejemplo. El esquema que rige un comportamiento, el patrón que rige un comportamiento determinado, demográfico, un comportamiento que tiene que ver con la fiesta o que tiene que ver con la sexualidad. Las problematizaciones son aquellas prácticas discursivas, no discursivas, que se entrelazan para introducir un objeto como asunto posible de verdad o falsedad, de proposiciones verdaderas o falsas, o de asertos de tipo normativo, de asertos que tienen que ver con lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Entonces, la problematización se mueve en ámbitos del pensamiento, no de las mentalidades. No es tampoco una historia de las ideas como núcleos semánticos, es una historia de las prácticas, es una historia praxeológica. Y las problematizaciones se caracterizan porque tienen que ver con la actividad de pensar. Una problematización aparece cuando el pensamiento toma distancia de sí mismo, cuando el pensamiento rompe consigo mismo y da lugar a la aparición de esos nuevos objetos, esas nuevas subjetividades. Este proceso de apertura de nuevas subjetividades, de apertura de problematizaciones, implica que la problematización es una emergencia histórica y es contingente. Antes Cenia ha señalado el ejemplo de la sexualidad o el ejemplo de la enfermedad mental. La enfermedad mental, la posibilidad, el objeto de enfermedad mental como objeto pensable, no es posible en el siglo XVI. Se tiene que dar en unas determinadas condiciones. Efectivamente, aquí hay un kantismo que el propio Foucault, en un famoso artículo con seudónimo que él hizo sobre sí mismo, firmado M.F. Maurice Florence, en un diccionario de filósofo, insistía en ese entronque con Kant, en esa focalización en lo que él llamaba problematizaciones o sistemas de pensamiento, como la cátedra de Foucault en el Collège de France era la cátedra de la historia de los sistemas de pensamiento. Es decir, no era el estudio de los patrones que siguen las conductas colectivas, como pueden ser las mentalidades que estudian la historia social, de los conceptos que estudia la historia de la ciencia o de las ideas que estudia la historia de las ideas. Claro, sería muy largo aquí deslindar ese campo que, como digo, me remite en parte a mi tesis, al que se refiere Alejandro Estrella, de poner a dialogar, que es algo sumamente fecundo, a Foucault con otros enfoques, por ejemplo, en historia intelectual, con Koselleck, con Skinner. Hay algunas tentativas muy interesantes, y eso tiene que ver con uno de los usos de Foucault, el uso fragmentario de Foucault, de combinar álgebras teóricas distintas a la hora de explorar un asunto. Combinar lo que aporta esa historia de los sistemas de pensamiento, de las problematizaciones de Foucault, con otras formas de entender la historia intelectual
como por ejemplo la historia de los conceptos de Koselleck o la historia contextualista de la Escuela de Cambridge. Por ejemplo, hay un autor que se llama Mitchell Dean, que hace una suerte de historia del pensamiento político en un texto que se llama Governmentality, donde se combina Escuela de Cambridge, Koselleck y Foucault, en buena medida. De una manera consistente, no de una manera, no de una amalgama más o menos, bueno, pues, como una especie de tutti frutti, como dije antes, sino donde hay un armazón conceptual de base en la contrastación de esas distintas álgebras, que por cierto es un trabajo que el propio Alejandro Estrella ha emprendido recientemente en la edición del texto de Gatwick sobre la probabilidad, como en el estudio preliminar de la edición de ese texto, que es un texto del siglo XVII, pues él intenta ver cómo se puede entender esa contribución desde una historia más Foucaultiana, al estilo de Ian Hacking, desde una historia más en la línea de la Escuela de Cambridge, de Skinner principalmente, o desde un enfoque de historia conceptual a lo Koselleck, ¿no? Este es uno de los usos más fecundos que podemos hacer de Foucault. Pero el asunto de Foucault, ya digo, es el de las problematizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Y entro directamente al asunto que plantea Alejandro Estrella. ¿Cuál es la diferencia respecto al horizonte de los historiadores? De manera más concreta. Bueno, pues una de las diferencias que yo ahí señalo es que efectivamente el historiador, lo decía Marc Bloch, utiliza un método regresivo, intenta entender no el pasado por sí mismo, sino que parte del presente. Los trabajos del propio Marc Bloch, o sobre historia rural, por ejemplo, o de un amigo de Foucault, Philippe Ariès, sobre historia de la infancia, son buenos ejemplos de eso, parte de la situación actual e intenta remontarse hacia el pasado para ver en qué momento, por ejemplo, la mentalidad que se representa a la infancia como una edad especial, que es algo propio de nuestra época, una edad especialmente vulnerable, con unas peculiaridades psicológicas, cuando esa mentalidad desaparece. Es discutible, por supuesto, el planteamiento de Ariès, pero es un planteamiento regresivo. Es un planteamiento regresivo que parte del presente hacia el pasado con una intención no de transformar el presente, sino con una intención más bien etnológica, de tomar distancia del presente para comprenderlo mejor, con una pretensión de voluntad de saber, con una pretensión de conocimiento científico. Una diferencia que establece ahí Foucault es que en la pretensión de la historia de la genealogía o de la arqueogenealogía no es tanto de comprensión del presente como de transformación. Claro, ahí señala Alejandro Estrella, pero el marxismo está en esa misma onda también. Esa no sería una diferencia con la historiografía marxista británica. Sí la puede ser respecto a los anales, por ejemplo, o a la historia de las mentalidades que practica Ariès, pero quizás donde esa intención política parece que no está presente, es más bien una intención prospectiva o puramente de conocimiento. Claro, pero respecto a la historiografía marxista, ¿cuál es la diferencia? Una diferencia muy importante es que Foucault nunca se plantea que, digamos, el plano sobre el que trabaja el historiador es la idea de sociedad o de formación social. De la formación social como se representa en el concepto de modo de producción. La idea de totalidad social regida, articulada por relaciones de lucha, de conflicto, que aparece en la tradición marxista. No hay totalidad en Foucault, no hay totalidad de referencia en Foucault. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia, aunque aquí habría que entrar en un análisis muy detallado, que no tenemos tiempo ahora, es que Foucault efectivamente no invoca ningún esquema causal explicativo que funcione como relato maestro. Ni la sucesión de los modos de producción, ni el patriarcado, ni la modernización al estilo de Giddens o al estilo de la línea neoweberiana, los procesos de modernización o de modernización tecnológica. No, lo que hay es, en cada contexto, la idea de una reconstrucción siempre abierta de encuentros de series múltiples, donde no hay ninguna instancia que opere como esquema causal privilegiado. De esa manera trato de responder un poco a la primera pregunta que hacía Alejandro. Claro, yo en el libro no pretendo hacer un contraste, porque no es el asunto, entre la arqueogenealogía de Foucault y la historia de los historiadores, porque ese es un asunto que ya trabajé en su momento,
por lo menos en relación con Annales, no con la historia marxista, que es un trabajo todavía en parte por hacer, porque Foucault toma mucho de Hobsbawm, toma mucho de Thompson, sobre todo en los cursos, con la publicación de los cursos se ha visto mucho esa otra vertiente o ese interés de Foucault por los trabajos de los historiadores sociales británicos. Pero lo que él hace es usar esos trabajos para trabajar en una dirección distinta a la de los historiadores. Aunque haya, como digo, elementos tangenciales o elementos de encuentro en Foucault y los historiadores. Un asunto importante dentro del libro es también la relación de arqueología y genealogía. A veces, esto lo ha evocado en parte Cenia, se suele decir que hay un periodo arqueológico de Foucault, la tríada famosa de Historia de la locura, Nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, pero que luego Foucault cambia en torno a 1970, rompe con el método arqueológico e introduce el método genealógico que se ocupa no del análisis de los discursos, sino de las relaciones de poder. Yo me distancio un poco de esa manera de entender la estrategia analítica de Foucault y veo más bien que el proceder arqueológico y el genealógico son complementarios. Eso se ve sobre todo con los cursos. En los cursos uno se da cuenta que la arqueología como procedimiento de análisis del discurso está persistente en el conjunto de la trayectoria de Foucault. La arqueología sobre todo es un instrumento que sirve para marcar las transformaciones, para evitar el juicio teleológico, para señalar la discontinuidad o la rareza, como dice Foucault, de los enunciados. Que nuestra manera de decir y por lo tanto de pensar no va de suyo, que implica un novum, implica una novedad y que para captar ese novum tenemos que hacer un trabajo muy minucioso de comparación con los discursos anteriores. De manera que, por ejemplo, el discurso, que es un discurso en términos de perversión sobre el cura pederasta de finales del siglo XIX, es muy distinto al discurso en términos de trauma, en términos más de poder que de perversión sexual, más de dominio, que encontramos en los discursos contemporáneos de la psicología, de las ciencias sociales, sobre el sacerdote pedófilo, por ejemplo. Entonces, analizar la diferencia, la singularidad de los bloques discursivos de esas transformaciones es la tarea sobre todo de la arqueología. Pero complementando esa tarea, ese énfasis en la transformación o en la diferencia, en la discontinuidad, estaría el trabajo genealógico, que es un trabajo para, digamos, trazar líneas de descendencia entre presente y pasado. Al mismo tiempo que se delimita la distancia en los discursos, se trazan también la procedencia, a través del juego de las transformaciones en los dispositivos de poder. Entonces, por eso yo hablo de proceder arqueogenealógico, como lo característico de este Foucault que yo planteo como un Foucault útil para las ciencias sociales. A veces algunas presentaciones de colegas tienden a enfatizar que los trabajos históricos de Foucault son en buena medida ficciones, que tienen que ver más con la literatura que propiamente con el trabajo científico. Yo me distancio un poco de esa lectura, un poco a lo Bataille de Foucault, de ese Foucault más irracionalista, por así decirlo, y me acerco más a un Foucault más racionalista, más maridable en sus instrumentos con las ciencias sociales, que nos puede servir, que sería más un Foucault de su maestro Canguilhem, ¿no? Me interesa más ese Foucault que el otro Foucault. Y en ese sentido me interesa, por ejemplo, establecer en qué medida en los trabajos genealógicos podemos hablar de la prueba, de la administración de la prueba. Porque si estamos hablando de un trabajo científico tenemos que hacer referencia a qué procedimientos de prueba se despliegan en los trabajos arqueogenealógicos. Foucault no suele ser explícito respecto a eso. Y han tenido que ser otros que han utilizado esas herramientas los que han sacado a la luz digamos, criterios probatorios. Un criterio importante, Cenia lo ha señalado, es que en la investigación los hechos que se utilicen, que no se encuadran dentro de totalidades como la de formación social del marxismo o de Brodel como la sociedad como conjunto de los conjuntos, pero los hechos que se utilizan tienen que ser hechos que hayan sido establecidos o aceptados por la comunidad de los historiadores. Yo no me puedo inventar los hechos o no puedo contradecir esos consensos. Pero por otra parte yo tengo que decir algo distinto sobre el presente que no encuentro en los libros de los historiadores. Por ejemplo, de los historiadores sobre el abuso de sacerdotes con menores, en el caso que me ocupó a mí en Pater Infamis. Entonces, el asunto de los criterios probatorios es importante. Otro asunto relevante tiene que ver con,
aunque lo diga muy rápidamente, con la manera arqueogenealógica de aproximarse al discurso. Que esto induce muchas veces a confusión en los usuarios de Foucault, en trabajos de fin de maestría, en trabajos de fin de grado. Para Foucault el discurso no expresa algo que lo trasciende, que está más allá del propio discurso, como puede ser la visión neopositivista del discurso como denotación de estados de cosas. Tampoco, y esta confusión es más frecuente, el proceder en el análisis del discurso Foucaultiano coincide con el de la hermenéutica. En Foucault no hay una interpretación, es decir, el texto, los discursos no son significantes que contienen un significado que es mucho más rico y que hay que descifrar, como un elemento latente que está más allá de lo que ha sido dicho. De ahí la crítica, siempre el desmarque permanente de Foucault respecto al comentario de texto, al procedimiento canónicamente hermenéutico del comentario de texto. Y finalmente, tampoco Foucault coincide exactamente con el análisis del discurso que vemos en los análisis estructurales del discurso. En el análisis estructural, por ejemplo, el análisis fonológico de un Jacobson, se trata, incluso al elaborar, al analizar un poema, se trata de ver en qué medida los discursos son actualizaciones, efectuaciones de estructuras de un código virtual, subyacente, que permite una infinidad de actualizaciones. Los códigos de Jacobson, los códigos fonológicos de Jacobson, los códigos de parentesco, por ejemplo, en Lévi-Strauss. A Foucault no le interesa esos códigos, digamos, universales, virtuales, que permiten una infinidad de actualizaciones posibles. Le interesa lo que efectivamente ha sido dicho. El discurso es una práctica, no es una expresión de algo que está más allá de él, es una práctica que está en relación con otras prácticas que no son discursivas, no es que todo sea discurso, pero esa práctica sigue ciertos patrones, pero esos patrones son históricos y son efectivamente existentes, no son estructuras universales virtuales como las de los estructuralistas. Entonces yo he intentado delimitar bien ese terreno del análisis del discurso de Foucault, que tiene más que ver con la pragmática anglosajona, de la filosofía analítica. Pero si los analíticos estudian la práctica discursiva en los contextos de lenguaje ordinario, a Foucault le interesa sobre todo los contextos de lenguaje dentro de marcos institucionales, como puede ser el lenguaje de las ciencias sociales, el lenguaje de la criminología, o el lenguaje de la psicología, o el lenguaje acerca de, digamos, del comportamiento moral en relación con la sexualidad, o del psicoanálisis. Ese es un poco el enfoque de Foucault en relación con los discursos, que yo he intentado también ejemplificar. Y finalmente, bueno, voy a señalar también otro tópico con el que nos podemos topar y que puede llevarnos a confusión en el uso práctico del instrumental Foucaultiano, que es el famoso asunto de la discontinuidad y la continuidad. Se presenta muchas veces a Foucault como un pensador de la discontinuidad, que, digamos, pues pone el énfasis frente a las historias teleológicas o evolucionistas en la existencia de bloques, digamos, bloques de racionalidad diferentes de un periodo histórico a otro. Claro, pero eso es solo una parte de la película. O sea, en Foucault no es tanto sustituir la continuidad por la discontinuidad, sino entrar en un nuevo juego entre la continuidad y la discontinuidad. De manera que se ponga en práctica lo que un buen amigo de Foucault llamaba el anacronismo controlado, Paul Bain, el historiador del mundo antiguo Paul Bain. Claro, por una parte se pone el énfasis en la diferencia. Por ejemplo, cuando dice Paul Bain, cuidado, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad no tienen nada que ver con el deporte. O, por ejemplo, otro historiador de la sexualidad, en este caso anglosajón, David Halperin, cuando dice, bueno, realmente en el pensamiento moral en relación con los placeres sexuales en el mundo antiguo no existía el homosexual, existía el kinaidoi, que era el individuo que estaba arrastrado por su placer obtenido en la posición pasiva, en el acto sexual, lo cual no es el homosexual, porque no tiene que ver con la preferencia por los del mismo género. O sea, primero hay una estrategia de marcar la diferencia, la discontinuidad, pero luego se trata de ver en qué medida eso que en principio es exótico, ese paisaje histórico alejado de nosotros, que en principio es completamente exótico,
podía ser considerado como algo dado por sentado en su época. Y entonces se trata de ponerlo en contacto con algo de nuestra época, de nuestra actualidad, pero que está desplazado. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos del mundo antiguo no son deporte, son una ceremonia religiosa, se parecen más a nuestra Eucaristía. O, por ejemplo, el kinaidoi griego, que era el individuo que estaba enganchado a tomar el placer sexual de manera pasiva, se parece más, dice Halperin, a la persona al toxicómano, más que al personaje del homosexual. O podríamos poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, el caso de la relación sadomasoquista. La escena de un individuo haciéndose flagelar o flagelando a otra persona, a otro individuo, a un hombre o a una mujer, en nosotros evoca un concepto, un discurso que viene de finales del siglo XIX, que codifica Krafft-Ebing y los sexólogos, y también en la literatura, en la Venus de las pieles, etcétera, que es el discurso de Sacher-Masoch, que es el discurso del sadomasoquismo. Entonces, si nosotros vemos una escena, una ilustración de un individuo flagelando a otro en una relación que parece sexual, pensamos, bueno, eso es una expresión del sadomasoquismo. Claro, ahí caemos en, digamos, en el vicio de no darnos cuenta de la diferencia, de la rareza de los enunciados. Pero claro, si nosotros vemos un grabado del siglo XVII, donde hay un señor que se está haciendo azotar por una criada, nuestra primera tendencia es acercarlo al concepto de sadomasoquismo. Pero nos dice un historiador de la flagelación, que es Larget, que sigue bastante a Foucault, dice, no, cuidado, es que esa ilustración hay que ponerla en relación con el discurso que había sobre la flagelación, no en nuestra época, no desde Krafft-Ebing para acá, sino en la época de Meinong, que conecta con la medicina antigua, donde la flagelación era una técnica para superar los problemas de impotencia en las personas ya con una cierta edad, porque permitía acelerar el pulso sanguíneo, la transmisión sanguínea y facilitar la erección. Entonces, claro, ahí vemos de otra manera esa escena y tenemos que decir, no, esa escena del siglo XVII no tiene que ver con el sadomasoquismo, tiene que ver con algo también del presente, pero que sería más bien el Viagra. Es como el Viagra de la época. Este es el juego de presente y pasado, de continuidad y discontinuidad, que es más complejo que simplemente Foucault sustituye la continuidad por la discontinuidad. Bueno, voy a dejarlo aquí, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, la segunda pregunta de Alejandro, que se me había ido. ¿Cómo se puede combinar a Foucault con Bourdieu, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede combinar esas dos posibilidades, o la sociología? Claro, para Foucault eso sería una herejía y yo creo que para Bourdieu también. El problema es que uno de los usos que me parecen más fecundos, Zenia lo ha enfatizado, de Foucault es precisamente ese uso fragmentario, de combinar álgebras distintas según el objeto que vamos a investigar, porque lo importante en una investigación es el problema. Las herramientas no las tenemos que buscar, Foucault da buenas herramientas, pero no tenemos que ser escoliastas Foucaultianos. Foucault me puede servir para dar cuenta de ciertos aspectos del problema que voy a investigar, pero también puedo recurrir a Norbert Elias o puedo recurrir a Bourdieu siempre que no haya inconsistencias entre una álgebra y otra y las pueda coordinar entre sí. Esa manera de trabajar, que es un poco la que en el seminario de Cádiz, que ha evocado antes Alejandro Estrella, hemos continuado, es la que está en nuestro epistemólogo de cabecera, que es Jean-Claude Passeron, en su libro El razonamiento sociológico, que precisamente tradujo en siglo XXI uno de los miembros de ese seminario, que es el compañero José Luis Moreno Pestaña. Entonces, Passeron es muy weberiano, habla de las bondades del eclecticismo. Claro, ahí Passeron choca completamente con su amigo Bourdieu. Bourdieu y los bourdianos no van muy por esa línea, tampoco los Foucaultianos. No se trata de ser Foucaultiano o burdisiano, a ver de qué equipo es cada uno y cuál es su tribu, sino de qué herramientas tenemos a nuestra disposición que nos sirven para abordar problemas concretos, que ese es el asunto que interesa en tanto que investigadores en una facultad de ciencias sociales y de humanidades como esta. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo quería dejarles un momento por si alguien tenía una pregunta. Ya
No sé si alguien quiera, si quieren juntar algunas preguntas, comentarios, pues adelante. Sí, está bien. Hola, bueno, a mí me gustaría preguntar al autor, yo no sé mucho de Foucault, pero recientemente en un texto sobre la antifilosofía me manda una crítica o un comentario hacia Foucault diciendo que él no tiene unas bases fundamentales en una experiencia universal humana, una realidad universal humana. ¿Usted cómo reaccionaría a esto? Y pregunta consecuente, en caso de que esto sea correcto, ¿consideraría que este hecho de que no intente basarse en una verdad universal ayuda a que sea tan flexible y a que tenga herramientas que ayuden a tantas escuelas como la sociología, la historia y todo esto? Si quiere alguien... Muchas gracias. Felicidades primero por el libro. Lástima que no se puede adquirir por aquí. Y al autor, y felicidades por las brillantes presentaciones. Mi pregunta, y no sé si se puede contestar así rápido. Foucault, su libro metodológico, pues es la teología del saber, pero en su explicación que da sobre cómo hacer una investigación, la verdad es que ha sido muy criticada porque, por ejemplo, señala que hay que investigar todo acerca de ciertas palabras antes de abordarla, en fin, entonces, pues no se considera dentro del campo analítico quizá como algo feasible por realizar, y me llama la atención, su libro es evidentemente metodológico, como decía la profesora, en términos de señalar el camino, pues cómo le da la vuelta o cómo aborda o cómo puede engancharnos para entender esta metodología, porque oigo que la cita constantemente o la refiere constantemente. Y bueno, esa sería mi duda, meramente por curiosidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, igual, enhorabuena por la presentación y también por todo ese bagaje metodológico y teórico que tuvimos por las tres partes. Y mi pregunta va sobre todo ese lado. Para la lectura de este libro, ¿es requerir una lectura previa de alguna obra en particular o simplemente contar con un bagaje un poquito más general? Sí, Jorge, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y por estos comentarios. Ahora con esta cosa que se hablaba al final sobre esto de la relación posible con autores de sociología y esta cuestión de no hacer un cortocircuito, ¿no? Entonces, una inquietud que me da es hay autores con los que se puede trabajar mejor con Foucault que con otros, por ejemplo, me imagino que tipo Latour, que además tiene una deuda y tal, pero es decir, habría autores como más difíciles, autores como habría una afinidad electiva mayor para trabajar desde Foucault y la sociología, y una más como una suerte también de provocación. Yo soy sociólogo, entonces siempre esta cosa que se dice, no, es que Foucault pues no es mi teoría, y además es esta particularidad, y es esto y lo otro. Y no diré que en toda la sociología, porque bueno, eso no, es imposible hablar en nombre de toda la sociología, pero sí hay una cuestión de que creo que en términos generales en la sociología Foucault lo vemos como un autor que sí tiene una suerte de narrativa, vamos a decir, que es la racionalización, que para nosotros es Weber, los Foucaultianos, Elías. ¿Sería correcta esta suerte de interpretación o sería una violencia muy grande respecto al propio pensamiento Foucaultiano? Gracias. Bueno, creo que así con esas preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas, que son de mucha enjundia, de mucha envergadura. Algunas son más filosóficas que propiamente de investigación social. Por ejemplo, la primera pregunta, voy a intentar contestarlas todas. La primera pregunta sobre los universales. Foucault es un relativista, de entrada excluye la posibilidad de la universalidad en el terreno moral o en el terreno epistémico. Bueno, yo creo que esa manera de abordar, digamos, a Foucault es una manera que es legítima, pero que yo creo que distorsiona un poco la intención de su proyecto
digamos, de su proyecto analítico. Porque claro, en Foucault hay un supuesto metodológico nominalista, pero es un supuesto de partida. Es decir, no vamos a suponer de entrada la existencia de ningún universal antropológico, sea la sexualidad, sea la enfermedad mental. Vamos a analizar el discurso en su dimensión de singularidad. Si después de, dice Foucault en una entrevista con Trombadori, dice, si después de depurar de manera nominalista los discursos vemos que queda algún residuo de universalidad más allá, pues bienvenida a esa universalidad. Claro, Foucault analiza regímenes de racionalidad en ámbitos, él no se ocupa de la física, no se ocupa de las matemáticas, se ocupa de regímenes discursivos mucho más, desde el punto de vista de su estructura epistemológica, mucho más frágiles, como pueden ser la criminología, la psicología, el psicoanálisis, la sexología. Entonces, Foucault considera que en otras disciplinas es posible, digamos, trascender la propia historicidad, porque son disciplinas que son capaces de dotarse de sus propios procedimientos de validación, como puede ser en la física experimental o como puede ser en matemáticas. En ese sentido, podrían trascender, partiendo de la historia, podrían trascender sus propias condiciones históricas, en esos casos. Pero a él no le interesan, no interesa la historia de las ciencias duras, por así decirlo. Se mueve en otro universo de problemas y en otro régimen de racionalidad de estructura mucho más frágil. Y ahí lo que nos viene a decir es que esos otros discursos no trascienden sus condiciones históricas de posibilidad, sus condiciones políticas de posibilidad. No como un dogma, sino como algo que hay que constatar históricamente, historiográficamente, a través de la arqueogenealogía. O sea, Foucault no es una especie de relativista dogmático o antiuniversalista dogmático. Simplemente aborda una serie de problemas y dice, bueno, mientras yo pueda analizar esto sin apelar a una universalidad, esto funciona. Ahora, si no me queda más remedio que reconocer que puede haber elementos de universalidad, pues bienvenido sea esas estructuras universales, ¿no? Este es un poco el planteamiento, más que en términos sustantivos, de ¿es universalista o es relativista? Esta especie de juicio un poco inquisitorial de que se suele hacer de los autores. Foucault no se lo plantea en esos términos, de ser universalista, sino voy a analizar problemas concretos, como la experiencia, se constituye la experiencia de enfermedad mental en Occidente o la sexualidad, sin partir de entrada, suponiendo una especie de estructuras antropológicas universales, sino que lo que hay es contingencia. Sí, aplicando el ácido arqueogenealógico, queda algo ahí que no es corroído por la historicidad, pues eso lo vamos a aceptar. Ese es un poco el abordaje del tema de la universalidad, en el caso de Foucault, que tampoco es necesariamente mi propio planteamiento acerca de la universalidad. ¿Existen derechos humanos universales? Bueno, Foucault dice, en cualquier caso, los derechos humanos son un instrumento que nos permite cuestionar determinadas relaciones de poder que se acercan a relaciones de dominación. Y en ese sentido, él hace suyo la invocación de los derechos humanos y participa en iniciativas políticas relacionadas con los derechos humanos. Pero no le interesa, o no es su asunto, elaborar una especie de fundamentación ético-antropológica, por ejemplo, de los derechos humanos. Va en una dirección muy distinta a la que se puede plantear, por ejemplo, Habermas, de buscar unos fundamentos trascendentales de la comunicación y, por lo tanto, de la interacción ética. No es el asunto de Foucault, porque para él la filosofía no es tanto una empresa de fundamentación, sino una empresa de diagnóstico del presente. Entonces, son direcciones distintas. Pero no hay una especie de antiuniversalismo de doctrina. No sé si he respondido con eso. La segunda cuestión más o menos era, bueno, Foucault es verdad que en alguna entrevista dice que a la hora de estudiar un problema habría que leerlo todo, habría que leer el archivo en su totalidad. Hay un poco de boutade, obviamente Foucault selecciona las fuentes, como hace cualquier historiador, pero hay un poco de boutade en algún momento, ¿no?, en su trayectoria de esto. Respecto a la compatibilidad de Foucault con los métodos analíticos, si es por referencia a la filosofía analítica, a mí es un tema que me ha interesado mucho, porque, insisto, me interesa mucho hacer una lectura
de los instrumentales de Foucault recuperables para un planteamiento, diríamos, racionalista en el ámbito de la investigación social. Entonces, en ese aspecto, el diálogo Foucault-filosofía analítica me ha interesado mucho. Y hay toda una línea de filósofos analíticos anglosajones que al mismo tiempo son Foucaultianos, como Ian Hacking o como Arnold Davidson, por ejemplo. O de autores de la filosofía analítica como John Searle, muy abiertos, así como no lo son a Derrida, por ejemplo, al contrario, hay un choque frontal, sí lo son a los planteamientos de Foucault. Entonces a mí ese puente filosofía analítica y Foucault me interesa bastante, porque desmiente esta idea un poco tópica de Foucault como un postmoderno y racionalista, cuyo proceder es más literario que propiamente científico-social. A mí ese retrato de Foucault no es un retrato que me sirva para gran cosa. Un retrato más estético, más casi literario, malditista de Foucault, que vincula a Foucault con Bataille, incluso con Heidegger, toda esa línea, que es una línea de lectura, no me interesa, y sí me interesa más la que lo pone a dialogar, por ejemplo, con el análisis filosófico, con la filosofía analítica. Esa sería un poco lo que diría respecto a esto segundo. En tercer lugar, respecto a la inteligibilidad del libro, ¿hace falta tener conocimientos previos? Yo creo que este libro, claro, para alguien que no ha leído absolutamente nada de Foucault, lo puede entender y le puede llevar a interesarse por Foucault, pero yo creo que lo puede entender perfectamente. De hecho, algún doctorando tengo que, sin iniciación en Foucault, está tratando de utilizar el texto, ¿no? Y bueno, y se está enterando y le está sirviendo. Así que yo creo que no hace falta una iniciación en Foucault para poder entenderlo. Lo que sí es verdad es que el libro posiblemente haga que la persona tenga más curiosidad por la obra de Foucault, si no conoce nada de la obra de Foucault. Claro, sí exige ser un lector medianamente culto, diríamos. Claro, no es un libro, digamos, para usuarios académicos en el sentido de investigadores en formación, alumnas de grado, de posgrado. Ese es un poco el público preferente del libro. Pero no es un libro que exija una especial dificultad. Yo creo que Zenia lo ha captado muy bien, el afán de claridad, que es un afán importante que preside un poco la producción de este libro. Y finalmente la cuestión de la relación con la sociología y con las ciencias sociales, que a mí es un tema que en relación con Foucault me ha interesado mucho, es decir, cómo se le conecta con la tradición weberiana. Hay toda una disputa en relación, hay autores como Michel Dean que marcan mucho la diferencia entre Foucault y Max Weber, por ejemplo, y otros como Skornicki, que tiene un libro reciente sobre el problema del Estado en Foucault, que al contrario, más bien ponen el énfasis en la proximidad. Yo creo que poner a dialogar a Foucault con los paradigmas sociológicos clásicos de Durkheim, de Weber, de Pareto, incluso y de Bourdieu, es una de las vías más interesantes de exploración. Es verdad que en Foucault no hay el relato en términos de modernización o de racionalización, en el sentido weberiano, en el sentido de Giddens, en el sentido de la tradición sociológica, porque lo que hay es, primero, que él se mueve en el ámbito de la historia del pensamiento, no es una historia total, y segundo, que lo que hay es un cambio en regímenes de racionalidad, es paso de unos regímenes de racionalidad a otros, no es el paso de sistemas, digamos, mágicos, o de representaciones mágicas del mundo que son desencantadas, o de un proceso de secularización a partir de una visión más irracional o más animista del... No es ese el planteamiento. En las palabras y las cosas, el pensamiento renacentista no es un modelo menos racional que por ejemplo, el que aparece en la época clásica con el racionalismo. Es otra figura de racionalidad distinta. Entonces, en ese sentido se opone a estos relatos más evolutivos de la modernidad que encontramos en la sociología. Se opone también a los relatos de cómo, en términos, yo lo llamaría de gigantomaquia, que vemos en la dialéctica de la Ilustración, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, de hacer un juicio total a la Ilustración. Foucault no va a hablar nunca de la Ilustración, va a hablar de la racionalidad punitiva en relación con qué condiciones tuvieran que dar para que el encarcelamiento se convirtiera en la forma más común de castigo penal en Occidente. Son cuestiones mucho más circunscritas, pero no hace un juicio
total de la Ilustración, como el fracaso de la Ilustración trágica de la Ilustración, en la línea, por ejemplo, frankfurtiana también. Yo creo, hay un libro muy bueno de Mitchell Dean que se llama Effective Histories, que creo que ese es el título, luego tiene un subtítulo más largo, donde compara precisamente a Foucault con algunos grandes relatos sobre la modernización del siglo XX. El de la Escuela de Frankfurt, el de Weber, el de Norbert Elias también, y que da una pista interesante para situar un poco la especificidad de Foucault, pero al mismo tiempo la fecundidad de ese diálogo con esos paradigmas sociológicos, que es una de las pistas más interesantes. Yo en un libro que se llama Tras la autoestima, que sobre la aparición de la subjetividad expresiva, intenté poner a dialogar el planteamiento Foucaultiano en relación con las disciplinas psicológicas y la cultura de autoayuda y todo esto, con enfoques más sociológicos como los de Giddens o los de Ulrich Beck, por ejemplo, sobre el tema, ¿no? Y yo creo que ese tipo de contactos y de tensiones entre modelos analíticos distintos es muy interesante para un sociólogo. Así que nada más, no sé si habrá otra cuestión. Muchas gracias por su atención y por las preguntas. Bueno, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias Francisco, gracias Alejandro, Senia, fue un gusto escucharles y bueno, y estar aquí con ustedes. Gracias, ahora sí terminamos. Listo, señor. Puedes correr. Muy bien, muy claro, una capacidad didáctica enorme.